especiales para tratar esta temática. Quiero agradecer primeramente la presencia de todos los asistentes a este conversatorio que, como bien ha explicado Mauricio, de Seguridad Ciudadana, es el tercero de esta serie. Y este evento es posible gracias a Gastón y Pablo Pacheco de Natura y a la empresa RTV Gama. El gestor de este evento es el señor Mauricio Taborga Tejada, quien inició este conversatorio, empresario inversionista con masterado en finanzas de la Universidad de Arizona, tiene 37 años de experiencia en la industria de petróleo y gas en Bolivia, Chile y Paraguay, fue asesor de YPFB por parte de Crown Agents, Banco Mundial, director ejecutivo además de Pensoil Bolivia y representante de Pensoil Exploration and Production. Para este encuentro contamos con la presencia de Enrique Bruno Camacho, exdirector del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de Santa Cruz, cargo que desempeñó durante 9 años. La misión del COED es evitar y/o reducir el impacto de los efectos de los eventos adversos ocasionados en las emergencias y/o desastres, minimizando el sufrimiento de las personas y evitar las pérdidas, sobre todo de vidas humanas y daños materiales, mediante un trabajo coordinado entre las instituciones y la población. La experiencia y conocimiento de Enrique Bruno puede ayudar a construir puentes entre los departamentos en lo concerniente a seguridad ciudadana de los bolivianos. Queremos agradecer además la presencia de 2 invitados especiales. El primero de ellos, Ronald McLean Avaroa, ex alcalde de La Paz, ministro de 5 carteras de Estado, docente de la Universidad de Harvard con masterado en Desarrollo Económico y Desarrollo Internacional, y también la presencia de Sergio Andrés Maldonado, ingeniero industrial y científico de datos. Recordarles además que este evento está siendo grabado para su posterior difusión. Por tal motivo, pedimos al público, por favor, que inhabiliten sus micrófonos. A todos quienes participan de ese conversatorio, lo propio, poner en silencio sus celulares, otros dispositivos electrónicos, para hacer más factible el conversatorio. Después de esta introducción, pues vamos a materia junto a Enrique Bruno. Buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, le agradezco a todos, a Mauricio por ser parte también de esta organización que nos puso la invitación y todos los que están presentes. Realmente un honor acá con las otras personas que nos van a acompañar en este conversatorio, en algo tan importante y tan delicado, en un momento crucial que estamos pasando en nuestro país, cerca de unas elecciones, y también en un momento crucial donde nosotros, los bolivianos, tenemos que tomar decisiones certeras y claras para el futuro que vamos a empezar a construir después de esta etapa tan difícil de lucha, de compromiso que hemos tenido todos. El concepto de seguridad ciudadana hoy en día es muy amplio, o sea, ya no es algo directamente operativo, punitivo, qué sé yo, cuando hablamos de la policía, la justicia, cuando hablamos de todas las áreas acostumbrados como el tema carcelario, sino ahora ya es como una ciencia que estudia todo el comportamiento de la ciudadanía, de la sociedad, que estudia el comportamiento y la calidad de vida que cada uno tiene y lo que puede desembocar en cualquier acción negativa de inseguridad, de malestar en la calidad de vida. Entonces, para hacer eso, nos damos cuenta que ya la seguridad ciudadana viene a ser algo transversal. Les explico esto. Sé que en la introducción Carla habló del Centro de Operaciones de Emergencia, pero todo tiene que ver porque también el centro y la reducción de riesgo, una vez cuando se activa, cuando tenemos un desastre natural, viene a ser también algo que puede ser una consecuencia negativa, impacto en la calidad de vida, dependiendo de la diferencia que se pueda tener. Entonces tenemos que ver todas las áreas para poder entender cuando una sociedad no tiene salud, esto va a estar relacionado, cuando la economía también se reduce, cuando hay una falta de empleo, también va directamente relacionado al tema de seguridad. Cuando hay una justicia que no actúa conforme a la ciudadanía, también eso tiene impacto. Cuando tenemos cárceles que necesariamente no están cumpliendo una función clara de lo que es restaurar a una persona que ha cometido delito, también eso sigue siguiendo esa cadena de inseguridad que no tiene un paro. Entonces tenemos que hacer un análisis completo y justamente en la etapa que hemos tenido hoy, donde emergencia política, de violencia, de generación de una situación donde la ciudadanía se sentía muy preocupada, y eso ha venido
una decreción económica en nuestro país también, que va relacionada con la bajada de los hidrocarburos y toda la situación que hemos ido desembocando. Por eso es importante que ahora nosotros como bolivianos vamos a tener que tomar decisiones claras y poder entender que si vamos actuando de manera simultánea en los sectores que tenemos que contribuir, vamos a poder salir adelante. Por eso es importante entender este concepto y no ver necesariamente ir a atacar un área específica. Ya entrando en el tema del COVID, el tema de la reducción de riesgo, hemos tenido una situación, podríamos decir, en nuestra generación, la más difícil que hemos enfrentado. Una pandemia que se ha sumado a todos estos actos que mencionaba, de una depresión económica, una crisis política, y justo en esta etapa tan dura, que también obviamente va directamente a ser afectada a diferentes áreas, no solamente a la economía, directamente una sensación a la calidad de vida, un temor que se aumenta a una economía realmente que afecta directamente el alimento de la falta de tener los insumos necesarios por el paro tan prolongado que tuvimos y en una etapa muy temprana. La única forma de este tipo de cosas es conformando una comisión de crisis que lo pusimos en consideración desde un inicio, porque este tipo de situaciones no se hacen solos, igual que la seguridad ciudadana. Hay que entender que cada uno con sus acciones y cada área profesional tiene que ser parte de esta organización, y el secreto está en establecer las áreas estratégicas y tener todas las organizaciones de forma estratégica y relacionada para una toma de decisiones para poder hacerla de forma simultánea. No solamente se agarra el sector salud, porque aquí usted tiene que también agarrar los otros sectores que fueron directamente golpeados por esta situación de la pandemia. Entonces, el concepto va directamente moderno hoy en día a que todos tenemos que trabajar en una área macro, en un área de coordinación, de integración, de área de una forma transversal las funciones no solamente del Estado, de gobierno, los diferentes niveles de gobierno, sino también de la ciudadanía, instituciones en general, que tienen que ser parte que vamos tomando día a día. Carla, ese sería el concepto, más o menos, para entender lo que tenemos que enfocarnos. Por eso es tan compleja la ciudadana, por eso es que también no solamente una área puede dar las soluciones, tenemos que entenderlo para que todos de una forma podamos ir trabajando cada área de forma especializada y precisa con decisiones claras. Entonces, en base a eso, ahora estamos en esta donde tenemos que ir encaminando las acciones a tomar a futuro. Ese sería el concepto, querida Carla. ¿Cuáles serían, estimado Enrique, Bruno, las primeras acciones de todas estas esferas a las cuales se ha referido, que evidentemente tienen que trabajar muy duro después de estas situaciones particulares de octubre y encima después la pandemia? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, hay que comenzar obviamente en base a la comisión de crisis, que hasta ahora que hicieron un intento de conformación, pero esto tiene que ser real, integrando a todas las áreas empresariales, a todas las áreas de instituciones, de gremios sociales, porque todos los efectos que hemos tenido, no solamente en el área de salud, por la que hemos visto las diferentes necesidades que se tienen para poder atender esta situación, sino ahora el impacto de empezar a reducir todo el impacto económico que se ha tenido en todas las áreas. Entonces, parte de crisis donde tienen que ser todas las áreas profesionales integrando a la sociedad para poder atenderlas a cada uno de forma individual, porque hay que empezar a darle las necesarias para poder ir levantando esta situación. Esta situación no la podemos dejar a la ligera, tenemos que escuchar a cada uno que ha tenido un efecto negativo en esta situación y escuchar también las mismas soluciones que se pueden tomar. Esto es como parte de la parte administrativa de emergencia. Uno se tiene que rodear de un equipo sólido, un equipo que conozca cada área, ir tomando, obviamente, de acuerdo a ese insumo, a esa información que va recibiendo, las decisiones correctas a tomar.
Y en ese marco voy a dar la bienvenida también a Ronald McLean, que nos acompaña en este conversatorio, para que nos dé su punto de vista, ¿no es cierto?, sobre justamente todas estas temáticas. Temas en materia de seguridad ciudadana no han sido la excepción en ser afectadas justamente por todo lo que se ha mencionado y más aún en estos efectos que hemos denominado post-pandemia. Bienvenido. Muchas gracias Carla, muchas gracias Mauricio y amigos, compañeros y todos los asistentes. Pues yo no soy un experto en este tema, pero tengo algunas preocupaciones de fondo que me gustaría compartirlas con ustedes. Y partíamos del concepto de que la autoridad históricamente ha sido concedida a cambio de seguridad. Los primeros contratos sociales de las sociedades, hasta las más primitivas, conferían el privilegio de la autoridad y del mando a alguien o a un grupo de gente a cambio que les den seguridad. Si ese elemento fundamental del contrato social no se cumple, la totalidad del edificio institucional empieza a caerse. Yo recuerdo muy bien el año 2003, que fue el año que yo dejé Bolivia. En febrero hubo una sonada al gobierno de Sánchez de Lozada y todos nos sentíamos muy vulnerables en La Paz. Se temía que la gente iba a bajar del alto, de las laderas, iban a asaltar las casas. Lo mismo ha sucedido en noviembre de este año, del año pasado, después de la elección. Y no hay cosa más terrible desde el punto de vista ciudadano de que sentirse desamparado. Y ahí es donde uno siente que si no hay Estado que lo proteja, no tiene motivo de ser el Estado, las autoridades que no cumplen la labor fundamental, el compromiso social de proteger a una sociedad. Eso yo lo encuentro muy importante, casi elemental en el contrato social entre autoridades y ciudadanía. En el segundo lugar es el tema de la autoridad y la responsabilidad. La autoridad es un privilegio, pero también es un deber. Las autoridades tienen el privilegio de haber sido concedidos una condición especial de mando, de dirigencia, de liderazgo, pero por otro lado tienen que obviamente responder a la sociedad con la responsabilidad de proveerle seguridad. Entonces es un concepto muy grande y lo que me lleva a lo siguiente. Lamentablemente en los últimos 15, 20 años nos hemos acostumbrado a la idea de que los gobiernos pueden ser tumbados por asonadas populares. Esto no puede ser así porque entonces el sentido de un Estado moderno deja de existir. Por leyes, por la Constitución, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y un Estado establecido legalmente y legítimamente establecido a través de un proceso democrático de unas elecciones, tiene que ejercer la autoridad. Si no lo hace, no tiene motivo de ser. Y eso es lo que yo creo que sucedió en el año 2003 con el gobierno de Sánchez de Lozada, que la población se vio indefensa ante el ataque de personas, de grupos, de hordas, de gente, etc. Entonces, el concepto de seguridad ciudadana es muy amplio y tiene que evolucionar en Bolivia y establecerse el principio de autoridad. Una autoridad responsable, una autoridad legítima, legal, que utilice la fuerza en forma proporcional a la necesidad. O sea, todo este sistema grande de seguridad que pasa más allá de la emergencia, de la crisis, del incendio, del derrumbe. Cuando yo era alcalde de La Paz teníamos un departamento de riesgos, pero era un departamento que estaba en realidad para responder al riesgo, especialmente en la ciudad de La Paz, los derrumbes, los desmoronamientos que causan tanto problema. Pero ahora tenemos que hablar de un sistema de seguridad preventivo y de una relación entre autoridades y ciudadanía de cooperación. La seguridad no es una labor solamente de algunos o de la policía, es una labor de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que participar en la seguridad ciudadana, colaborar con la policía, con las autoridades y viceversa. Yo tenía la idea incluso de hacer necesario que el policía sea parte de la comunidad de cada barrio, que viva ahí, que tenga su familia ahí, que sus hijos vayan al mismo colegio y no tengamos esta relación adversaria entre ciudadanos y autoridades. Yo con esa reflexión le paso a Sergio Andrés, que más bien nos va a hablar en términos más técnicos, en términos más cuantitativos de la importancia de la data para llevar adelante esta tarea.
Perfecto, gracias Ronald y gracias a todos. Bueno, en realidad, conversando un poco sobre todos estos temas, es muy importante hablar ya del tema de datos. O sea, yo soy ingeniero industrial, tengo formación de ingeniería industrial y me dedico a la ciencia de datos. Y con la poca experiencia que he tenido, digamos, en el sector público, con trabajo en el sector público, me doy cuenta de la importancia que tienen los datos en el momento de desarrollar políticas públicas, ¿no? Y hacer de estas mucho más eficientes. Ya entrando un poco, digamos, a lo que viene a ser la seguridad, la seguridad ciudadana, por ejemplo, es como mencionaba Ronald, es un área muy amplia, ¿no? Que tiene que ver justamente la mitigación de riesgos, ¿no? Pero muy importante, para poder implementar cualquier tipo de herramienta, metodología, los datos van a jugar un papel fundamental en esto, porque te permite justamente hacer todo tipo de manejo, o sea, hacer la información más tangible. ¿Y qué significa tener información tangible, que sean datos? Naturalmente que podemos medir el impacto, podemos medir los resultados, por ejemplo, ¿no? De la misma manera podemos hacer que esto sea un modelo replicable. Cuando es algo que funciona, lo podemos replicar en diferentes sectores y esa replicación que se hace, sabemos que los sectores y los territorios son completamente diferentes, o sea, no podemos comparar la estructura de La Paz y cómo se conforma La Paz con Santa Cruz. Vamos, hace un par de meses atrás, la situación que se ha dado en La Paz ha sido muy diferente a lo de Santa Cruz, ¿no? La violencia que han vivido los ciudadanos en La Paz ha sido muy diferente a los 21 días que ha estado Santa Cruz en las esquinas, ¿no? Simplemente, bueno, se entiende la situación. Entonces, nosotros al momento de replicar, por ejemplo, modelos o herramientas que se desarrollan a través de los datos y de la información que es tangible, podemos articularla con otras temáticas que puedan justamente hacerla más eficiente. No, este es un tema más, digamos, de desarrollo de herramientas o metodologías para territorios en específicos. Pero por otra parte, también podemos hablar, digamos, de cuando tienes datos e información, se pueden aplicar simulaciones o proyecciones, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, ¿qué sucede? Ronald mencionaba que la población se puede sentir desamparada, ¿no? Pero justamente a eso me refiero. Hay países desarrollados que tienen modelos ya de predicción, o sea, cuando hay cierto comportamiento de la población, eso hay indicios de que ciertos sucesos se van a dar, digamos, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos que empezar a enfocarnos mucho en la data, en los datos en sí, para desarrollar estas metodologías, estas herramientas, las estrategias en sí que se van a aplicar y ya tener, digamos, un centro de información. Y esto va de la mano también a lo que viene a ser ciudades sostenibles. Y naturalmente el tema de seguridad ciudadana es un tema fundamental para ciudades sostenibles, ¿no? O sea, el crecimiento y la construcción de ciudades no se da de un día para otro, es algo que va sumando, pero sin tener planes de mitigación de riesgos en todo sentido, ¿no? De riesgos desde desastres naturales o políticos, sociales, etcétera. Toda la construcción puede ser destrozada. Se me viene a la cabeza, ¿no? Lo que hemos vivido en los meses atrás, sin ir más allá, la quema del transporte público urbano de La Paz, ¿no? O sea, se ha hecho una quema tremenda, se ha destrozado un sistema de transporte que viene a ser algo fundamental para el desarrollo de ciudades sostenibles y retrocedemos realmente un montón por no tener un plan, digamos, de mitigación o alguna estrategia que se haya basado en datos, ¿no? Entonces, es la idea de empezar realmente a hacer todos los planes y aplicar los datos en todas estas políticas públicas y con todo este tipo de objetivos para poder aprovechar de los datos. Hoy en día el acceso a datos es inmensa, ¿no? Y poder analizarlos y trabajar estos datos de una manera estratégica es fundamental. Entonces, esa es la idea que creo que compartimos entre todos, ¿no? El mismo Enrique mencionaba que hoy en día todo esto es una ciencia que estudia el comportamiento, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viendo el comportamiento de la población y tenemos que ser capaces de poder poner este comportamiento como información y como datos que nos generen valor, ¿no? Creo que esa es la idea. Podemos continuar. Si es que me permiten complementar un poquito, Carla. Bueno, adelante, Enrique.
realmente lo que conversaba Sergio es algo vital. En base a todo este concepto de integración, la integración se ha hecho también a través de la tecnología. Y yo he tenido la oportunidad de visitar estos centros en Estados Unidos, en España, en Chile, en Argentina, que son los famosos 911, ¿no? Los famosos 911. Hay un intento ahora acá en Bolivia con el GOL 110 de hacer algo, pero no solamente se tiene que hablar de la plataforma de integración, automatización de los datos. Para que esto funcione, tenemos que nutrir la generación de base de datos de todo lo que nos genera información. Ahí es a donde creo que estamos fallando también ahora en estos proyectos. Nosotros en Santa Cruz, también en mi gestión, tuvimos la oportunidad de hacer el proyecto. Hay un proyecto que tardó 2 años con consultores que vinieron de Ecuador, donde tienen también un sistema espectacular de generación de información y de automatización para la toma y vinieron de Buenos Aires y de Estados Unidos. Entonces hicimos un proyecto que nos lo financió la CAF, que ya se encontraría también listo para poder hacer el 911, se puede decir porque este es el nombre más conocido que tenemos todos para entenderlo, que es la integración de la información aquí en Santa Cruz, pero esto tiene que mirar a ti para que funcione. Y a medida que vamos mejorando la seguridad de la generación de la información y de la información misma, también van entrando todas las áreas que puedan ayudarnos a disminuir y hacer de una forma planificada el combate a las inseguridades que puedan haber. Es una herramienta, por eso también lo felicito a Sergio, porque esto va pegado ahora del presente y del futuro, de las decisiones y las acciones que vamos a tomar en esta área que nos compete obviamente a todos los bolivianos. Trabajar en esto es lo que nos va a dar esa seguridad. Se va implementando incluso la información bancaria en un futuro para operaciones, se va implementando la información de carnetización, de DIPROVE, qué sé yo, pasa el tema de migración, carcelario, el tema de la justicia, o sea, todas las áreas que generan información para estudiar también la tipología de delitos, haciendo un mapa también de la zona para poder investigar estadísticamente qué tipo de hechos están ocurriendo y cuáles son las razones. Entonces, todo esto es algo fundamental para poder ir combatiendo de forma planificada en el futuro cualquier tipo de inseguridad. Voy a pedir, por favor, un instante a las personas que están participando de este conversatorio, que si gustan hacer preguntas, lo pueden hacer a través de este chat, por favor. Son preguntas que van a ser respondidas por nuestros panelistas al final del conversatorio. Y en ese sentido, pues nuevamente vamos a darle paso a Ronald McLean, porque acá lo que se quiere es justamente debatir esas opciones, esas ideas, esas alternativas, porque al tratarse de una coyuntura sin precedentes, pues en nuestra historia, ¿no es cierto? En nuestra historia reciente al menos, el desarrollo de todos los conflictos a nivel económico, seguridad ciudadana, etcétera, han tomado por sorpresa a muchas áreas. Incluso hasta académicos, los más estudiados en diferentes materias, se han visto sorprendidos por lo que hoy tenemos que generar justamente esas respuestas, estimado Ronald. Muchas gracias, Carlita. 2 reflexiones como exalcalde. Me imagino que esto tiene que estar muy vinculado también a la infraestructura y la construcción de las ciudades. El tema de iluminación, el tema de servicios básicos, el tema de prevención de riesgos, como decía, hidrológicos y de otra naturaleza. Pero tenemos ahora un gran avance en cuanto a la inteligencia artificial, la acumulación de datos, machine learning y todas estas cosas que nos pueden llegar a integrar la información de tal manera de prevenir, como bien decía Sergio, hay una serie de modelos que se pueden construir donde cierto tipo de síntomas nos llevan a pensar de que van a haber cierto tipo de actitudes y de conductas en las ciudades, en los países, pero vamos a hablar de las ciudades, que es algo más manejable. Yo creo que ahí tenemos que dar un salto tecnológico muy grande. Desde luego, empezar que las ciudades ya hoy en día tienen cámaras donde se registra todo el movimiento normal y se puede predecir y se puede anticipar al riesgo sobre la seguridad ciudadana. Y por otro lado, es previsible que con esta crisis de salud
que nos arrastra a una profundización de la crisis económica, la inseguridad va a aumentar. O sea, las condiciones económicas de la gente más pobre se van a poner en una situación muy álgida y sabemos que esas son condiciones conducentes a un incremento del crimen en todo nivel, desde el robo de alimentos, que puede ser una cosa venial, hasta el asalto de personas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un tema que vamos a tener que enfrentar porque el mundo, no solamente Bolivia, va a experimentar un empobrecimiento masivo en los próximos años. Y esto obviamente, si hay una sensación de que no hay seguridad, de que no hay control, que no hay autoridad, etcétera, obviamente pone a la ciudadanía en una situación de duda y de inseguridad muy grande. Yo repito, yo estuve en febrero del 2003 en La Paz y fue una sensación muy traumática y que creo que evidentemente, como decía Sergio Andrés, no todos los países, no todas las ciudades en el país han experimentado la misma sensación, pero La Paz, por ejemplo, es particularmente sensible y está muy expuesta a este tipo de hechos de violencia y que creo que por eso lo que es, digamos, la seguridad interna, la seguridad ciudadana, tiene que llegar a dar este ambiente, a crear este ambiente de seguridad y de participación ciudadana en su propia seguridad. Bien, posiblemente también la pregunta dentro de todo ese marco de observaciones que se están haciendo es de qué manera entonces se puede incentivar, ¿no es cierto?, a la población en su conjunto a ser también protagonistas de esta misma o de su propia seguridad y no solamente espectadores de lo que puedan definir o las decisiones que se puedan tomar a nivel político. Bueno, yo le tomo brevemente la palabra, Carlita. Bolivia, especialmente la parte occidental, que es la que mejor conozco, tiene una gran capacidad organizativa en su sociedad civil. Cuando estaba yo de alcalde venían consultores de fuera, se admiraban cómo la gente pobre, especialmente los barrios más alejados de la ciudad, se organizaban y ellos mismos compraban arena, cemento y los fines de semana hacían trabajos comunitarios para tener alcantarillado y otras obras en sus propios barrios. Luego invitaban al alcalde a la inauguración y a mí me daba vergüenza, decía, pero si son los vecinos los que han hecho aquello. Pero ellos decían, no, queremos que tener a la autoridad que de alguna manera oficialice la iniciación de esta obra o la inauguración. Hay una gran capacidad de organización comunal que viene de muy atrás y que es algo que las autoridades deberían facilitar y fomentar, porque la seguridad pasa también por una sensación de cooperación entre todos los habitantes de un barrio, de una ciudad. Y creo que eso es muy importante. Otras sociedades me decían, por ejemplo, en Brasil, es mucho más difícil este tipo de organización ciudadana a nivel de barrios, de juntas vecinales. Y la gente en los barrios más pobres de La Paz, por lo menos, y me imagino también en Santa Cruz y otros lugares, se organiza allí donde el Estado ya no llega. Porque es increíble, pero hay zonas donde ya no hay policía, no hay autoridad, no hay transporte. Y son los ciudadanos los que se organizan para darse esas protecciones y esos servicios a sí mismos. Entonces hay que pescar y en la cultura aymara y quechua ahí está muy arraigado este sentido de organización comunitaria, donde la gente se ayuda y que después se va desconectando aquello con la migración. Y los barrios más prósperos de La Paz, por ejemplo, son los que menor grado de cooperación ciudadana tienen entre sí mismos. Fue gracias a la participación popular y la necesidad de que los presupuestos municipales tenían que ser consensuados con los distritos de la ciudad, que recién los vecinos de La Paz, por ejemplo, empezaron a sentarse a conocer a sus vecinos y a encontrar puntos de coincidencia y proyectos comunes. Bueno, ese es el tipo de cooperación, agregación que tenemos que fomentar como autoridades para ayudarles a los ciudadanos, a ayudarnos a las autoridades a proveer seguridad ciudadana. Si no hay esa actitud proactiva, cooperativa, solidaria de la ciudadanía, es muy difícil proveer aquello solamente desde la autoridad, desde ya sea la alcaldía, ya sea la policía, ya sea la gobernación, etcétera, etcétera.
Muchísimas gracias, estimado Ronald. Y bueno, le vamos a dar paso también a Mauricio Taborga porque dentro de todo esto, al parecer sí, tendrían que existir, al menos ahora, algunos meses después de lo más fuerte de la pandemia, algunas certezas y estamos acá justamente para avisorar esos retos a corto plazo, estimado Mauricio. Muchas gracias, Carla. Bueno, primero es un gusto compartir este conversatorio, tanto con Sergio Andrés, Ronald McLean, y muy especial con Enrique Brun. A Enrique lo conozco recién, desde el mes de agosto. Hemos tenido oportunidad de conversar largo en su casa, en Santa Cruz. Hemos dialogado en diferentes veces vía Zoom. También tuvimos el gusto de tenerlo en casa una noche en la ciudad de La Paz. Y todas estas conversaciones en un área que no, obviamente es de sumo interés de un ciudadano común, no es un área de especialización tampoco mía, pero sí de Enrique y de Sergio en todo lo que Sergio ve que es la parte científica de datos. Yo quisiera complementar todo lo que se ha conversado con dos experiencias que ha sido citada por Ronnie. Una, la del 2003, que hemos vivido, creo, gran parte de los que estamos asistiendo a este conversatorio, si no es la totalidad. A mi percepción, la experiencia del 2003, de octubre del 2003, nos ha encontrado a una ciudadanía no del todo organizada. Y nos ha encontrado una ciudadanía que se ha preocupado, obviamente, por la situación política, económica y social que vivía Bolivia, pero principalmente no ha actuado. En el caso de octubre y noviembre del 2019, es un cambio enorme. La ciudadanía boliviana en su conjunto ha tomado su responsabilidad y su rol y ha salido a las calles a defender lo que yo considero es el Estado de Derecho, la democracia y la libertad. Un común denominador de todos nosotros, los que queremos vivir en paz y en prosperidad en Bolivia. Entonces yo contrasto, Ronnie, la experiencia del 2003 con la experiencia del 2019. La ciudadanía verdaderamente, de lo que he podido apreciar, tanto en todas las redes sociales, en televisión y convivencia propia en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto, se ha organizado para luchar por lo que son sus valores que he indicado. En todo eso, coincido plenamente con Enrique también el tema de formar, como CNN tiene, una verdadera sala de crisis permanente. Bolivia, en este momento tan álgido de su situación, por el COVID, por supuesto, por la crisis económica que ya está ingresando, ya está en nuestra economía, y por el aspecto político, verdaderamente necesita una sala de crisis permanente. La ley 602 de gestión de riesgos, que Enrique y Sergio Andrés son expertos en toda esa área, y su reglamento con el decreto supremo 2342, tiende a estructurar cómo Bolivia debía reaccionar desde un punto nacional, desde un punto de vista departamental y desde un punto de vista municipal. Lógicamente buscando la gestión de riesgos como una planificación integral y territorial. Y crean los comités de operaciones de emergencia, también a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel central, y los sistemas que se tienen para enfrentar situaciones de emergencia, y también los fondos a través de FORADE que se disponen para en casos de esa situación. Lo que nosotros hoy día tenemos dentro de todas las amenazas que puedan haber, dos amenazas a mi juicio muy importantes. Una que es la amenaza de biológicos, como así se determina en la norma, como es el caso de la pandemia. En este momento nosotros tenemos una amenaza
que está atacando a nuestra sociedad muy fuerte, que es un aspecto, una amenaza biológica que verdaderamente, sin ser entendido en materia de salud, no ha sido debidamente respondida. Y obvio, la otra amenaza es la amenaza propia que nosotros los seres humanos causamos, que se denomina antropogénicos. Esa amenaza es las quemas, los incendios forestales tan grandes que hemos vivido en el pasado, reciente el año pasado, seguimos viviendo el 2020, y nosotros como ciudadanos, ¿no? En nuestra estructura de gobierno central, departamental y municipal, no afronta verdaderamente esa gran amenaza que estamos viviendo. Entonces, la formación, volviendo a una crisis de emergencia permanente, liderizada por el presidente del Estado, el presidente del país, con todos los ministros asignados bajo la normativa y, por supuesto, las gobernaciones departamentales y municipales, es de suma importancia. Pero no solamente ellos, porque las leyes, cuando las estudia, las que han sido aprobadas durante el gobierno anterior, todo es administrado por el Estado. No está la parte privada, no está la parte ciudadana, no somos parte de la normativa. Entonces yo creo que hay grandes vacíos y deberían participar en ese comité de emergencia todo lo que es los líderes empresariales, los líderes cívicos, los líderes universitarios, porque mientras más ciudadanos participemos debidamente representados o con representatividad en estos comités, más vamos a llegar y más el país va a llegar a sus ciudadanos. Entonces, toda la normativa que he podido estudiar y prepararme para este conversatorio es el Estado. El Estado es el que determina y las estructuras del Estado son las que definen. Yo creo que ahí nosotros tenemos una visión muy diferente. El Estado obviamente tiene que establecer las normativas, pero la experiencia de Santa Cruz, cómo ha reaccionado con respecto al COVID y cómo ha reaccionado con respecto a las quemas forestales por el ser humano, nos da una vivencia que no es solamente el Estado el que tiene que normar, pero es los ciudadanos en su conjunto los que vamos a actuar. Y así también lo hemos actuado en en octubre y noviembre pasado. Yo creo que los ciudadanos del 2003 al 2019 hemos ganado algo muy valioso. Hemos perdido el miedo. Miedo ya no tenemos. ¿Ah? Entonces podemos organizarnos libremente, podemos organizarnos para hacer frente a cualquier amenaza, ya sea interna o externa, de manera que podamos tratar y buscar, por supuesto, medidas preventivas en primera instancia, medidas de mitigación en segunda instancia y de recuperación en caso de ya un eventual siniestro, de una eventual emergencia. Hay planes de contingencia, veo en muchos aspectos muy bien estructurados. Yo creo que toda esta fuente, estos instrumentos o estos planes, a través de una estructura de información tecnológica, va a permitir a los ciudadanos saber en un caso eventual de una emergencia cómo reaccionar. Entonces identifica la emergencia y después, por supuesto, se determina qué pasos debemos nosotros los ciudadanos seguir en caso de que ocurra la misma. Eso en sí, en síntesis, es lo que yo tenía pensado compartir en esta tan interesante por el tema conversatorio, y nuevamente a saludar muy en especial a Enrique Bruno, que con toda su experiencia y conocimiento estoy seguro que lo que se ha vivido y lo que se ha trabajado en Santa Cruz en los últimos 9 años, que él ha sido director del COET departamental, del Comité de Emergencia Departamental de Santa Cruz, pueda esto ampliarse a todo el país a nivel nacional. Adelante, Carla, por favor.
Muchísimas gracias, estimado Mauricio. Y justamente a propósito de ese último punto que estaba tocando, vamos a darle paso nuevamente a Enrique Bruno, anticipando a todos nuestros participantes que ya pueden hacer las preguntas a través de este chat. Enseguida hacemos las conclusiones y vamos a dar paso a que puedan ser respondidas por los panelistas. Adelante, Enrique, por favor. Bueno, muchas gracias, Carla. También hacer énfasis también en lo que decía Ronnie, don Ronnie McLean recién, de la importancia de que haya una conexión y los sectores para poder doblar y avanzar en todas las necesidades que se tienen en cada barrio. Eso es fundamental. Nosotros, plan departamental de seguridad ciudadana, y donde tuvimos que ir a hacer un relevamiento a todas las zonas, a todos los distritos y a todas las provincias de aquí del departamento y conocer en qué situación estaba. Y esto obviamente se hace así de esa manera porque todavía no contamos con la tecnología ni la generación de base de datos que mencionábamos con anterioridad, pero es fundamental porque con esa conectividad con el ciudadano se crean también las redes. En todo esto hay algo fundamental que tenemos que trabajar, que es parte de la cultura, la generación de valores, la generación de una construcción donde todos tengamos un respeto mutuo a las cosas, ¿no? Porque si ustedes analizan a las familias como tal, porque es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, que es la familia, donde de ahí salen individuos, de acuerdo a los valores y los principios que se en ese hogar. Y también obviamente que viene a interactuar con todo lo que es el área educativa y toda la acción social que pueda haber en su entorno. Es muy importante trabajar en esa conectividad porque cada región y cada zona es totalmente diferente. Nos topamos con situaciones distintas. Por eso es importante hacer esa conexión. Aquí estaba viendo uno de los mensajes de las personas, Fernando, decía que está diciendo que estamos hablando mucho de tecnología, pero no estamos tocando temas, por ejemplo, de fondo con el tema policial. Esto también es parte de lo que hablábamos del concepto amplio, porque también hablamos de la policía, pero también tenemos que hablar de las cárceles, el tema carcelario, de la parte de la justicia, que es algo que tanto nos apremia, sistemas de salud, de la falta de empleo. O sea, todo es parte de las necesidades que tenemos que tocar y analizar quizás en el conversatorio algo de forma precisa. De la policía boliviana, obviamente que no hay mucho misterio porque hemos interactuado muchísimo con ellos y hemos conocido sus necesidades. La policía boliviana tiene que ser atendida, tiene que, no solamente directamente en lo que son los sueldos y los salarios o las tener, sino también hay que nutrir el área educativa. Todas las áreas necesitan un fortalecimiento. Por ejemplo, acabamos de ver una de las cosas que puedo empezar a impulsar, que fue un terreno para generar una futura universidad policial en Santa Cruz. Ahora solo existe una en La Paz, todos tienen que ir a estudiar ahí, y hay muchas personas que necesitan y que están interesados en tener esa carrera, pero también es muy difícil. Entonces es importante ampliar también las infraestructuras, en los niveles académicos. En ese sentido también hay una interacción que viene de tiempo, Sudamérica, en área internacional, donde hay mucho conocimiento que estaría dispuesto a darse a Bolivia. El tema es que tengamos también nosotros como esa apertura de conocer esas necesidades de fondo y de saberlas atender, porque para eso tenemos que obviamente optimizar los recursos y mandarlos de forma adecuada a cada área de acuerdo a la priorización, que es lo que no hemos vivido en los últimos años. Vemos que se gastan y se derrochan recursos económicos en otras áreas y no en áreas tan sensibles que van directamente a impactar la convivencia y la seguridad de todos los bolivianos. Así que es muy importante, le agradezco a Fernando por esa pregunta que acabo de ver para. Si me permite, Carlita, gracias. Yo quisiera Adelante, hacer notar lo siguiente, y Mauricio lo ha mencionado un poco. Estamos saliendo de 14 años de un régimen político centralista, autoritario, vertical, donde hay una conciencia colectiva de que el Estado tiene que hacer y deshacer todo. Y los ciudadanos somos una especie de vasallos inermes, ¿no es cierto?, sin voluntad propia ni iniciativa, que tenemos que seguir lo que dice
lo que dice allá arriba la autoridad. Yo creo que vamos a inaugurar una etapa democrática liberal. ¿Qué quiere decir eso? Que la libertad va a ser un centro de la concepción de la sociedad. Y en eso hay que liberar a la gente, hay que liberarles las ataduras que las hacen distantes de uno de otro. La solidaridad, la cooperación y ante todo la descentralización. Estamos saliendo de un régimen enormemente centralista y absorbente, que también tiene esa condición por su condición ideológica y porque necesitan el control de la sociedad. Nosotros tenemos que liberarnos de aquello y aclarar muy bien de que hay roles diferenciados. El gobierno central da políticas, norma, pero los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales son los que ejecutan. ¿Desde cuándo hemos visto ministros comprando respiradores en La Paz? Eso debía estar totalmente descentralizando de acuerdo a las necesidades de cada ciudad, de los municipios. Son realidades, como decía Sergio Andrés, diferentes. No podemos tener una norma común para el occidente y el oriente del país, o para ciudades avanzadas y ciudades intermedias, o pueblitos. O sea, el concepto de descentralización es un concepto de libertad también, de liberación y de empoderamiento de la gente. Y eso es muy importante porque cuando la gente se siente empoderada, se siente escuchada, se siente responsable, es como en la familia. O uno toma todas las decisiones por los hijos, o deja que los niños desde pequeños asuman responsabilidades, tomen iniciativas y se eduquen y crezcan participando activamente en la vida familiar. Entonces creo que hay un tema filosófico de fondo, donde las cosas tienen que cambiar en ese sentido, porque lo ha mencionado Mauricio, lo han mencionado también Enrique y Sergio Andrés. Y aquí yo veo como exalcalde el importante labor que tienen que tener los alcaldes a nivel municipal y los gobernadores a nivel departamental. La acción, la implementación tiene que estar a ese nivel, porque son las autoridades que están más cerca a la gente, que conocen sus realidades, conocen sus necesidades, y esto se integra a nivel nacional en un gran sistema basado en información, en data, en análisis, porque tenemos mucho deseo de actuar, pero poca gente está pensando, está planificando, está previniendo en el tema de seguridad ciudadana, y es allí donde seguramente vamos a tener que avanzar mucho con las nuevas tecnologías que ya están a disposición de todos. Gracias, estimado Ronald. Y para también seguir en esta misma dinámica y con las conclusiones de ese conversatorio, también vamos a ceder el paso, por favor, a Sergio Andrés Maldonado para continuar justamente con un poco sus perspectivas de salida que tenemos después de una crisis tan fuerte como la que ha atacado al mundo entero y obviamente a nuestro país en particular. Sergio Andrés, por favor. Sí, creo que para complementar, o sea, hay diversos temas, son muchos temas, muchas variables que van a jugar, que son fundamentales al final de cómo se comporta en sí la población. Pero creo que en un tema, digamos, de seguridad, al final lo más importante es poder integrar toda la información que se tiene, ¿no? Que se tenga la capacidad de integrar esta información para poder hacer un análisis y ver justamente el comportamiento de la población. Y más que nada hacer énfasis en los temas fundamentales, ¿no? De desarrollo de ciudades, como se mencionaba en un momento, el tema de transporte. Hemos hablado del tema de salud, más aún de ahora que hemos tenido justamente problemas de la pandemia, ¿no? Hubiera sido muy diferente si tuviésemos un plan, digamos, para poder enfrentar este tipo de incidentes, ¿no? Y estos se tienen que dar prácticamente en datos. Entonces, la idea fundamental yo creo que es venir y empezar a poder integrar toda esta información que nos permita ir desarrollando estos modelos, este tipo de herramientas que nos permitan anticiparnos a cualquier tipo de problemas que se den en diferentes aspectos, ¿no? Y también muy importante que hoy en día las herramientas que existen para poder hacer este tipo de análisis, para poder trabajar con datos cada vez son más accesibles, ¿no? Bueno, esto es
para ya más, digamos, un sector privado. El sector público tiene acceso a herramientas, puede hacer inversiones necesarias para acceder a herramientas, aunque sin importar, digamos, el costo que pueda hacer. Pero hoy en día, realmente la tecnología te permite hacer esto a través prácticamente de lenguajes de programación para poder aplicar modelos, ¿no? Que no necesitan en sí grandes inversiones y hacer tal vez un lineamiento entre sectores públicos y privados para poder acceder a este tipo de herramientas de conocimiento, ¿no? Pero sí, creo que, como mencionaba Ronald, es un tema también que llega a ser hasta filosófico, ¿no? Ver por qué se comporta así la población, de dónde viene ese comportamiento, cómo ha sido, digamos, los sucesos anteriores en la historia, en realidad, de ciertos sectores y por qué la gente se comporta de esa manera y relacionarlo con los demás temas, ¿no? Desde la educación, o sea, qué tipo de educación se está teniendo y por qué también la población actúa de esa manera. ¿Y qué población? O sea, tenemos diferentes segmentos. ¿Qué segmento actúa en qué momento y bajo qué criterios, etcétera, ¿no? Entonces, creo que son cientos de variables y la idea es poder empezar a estructurar estas variables, integrarlas entre sí y poder empezar a entender el comportamiento de la ciudadanía y de la población en sus sectores específicos, ¿no? Muy bien. Bien, en un resumen, estimado Sergio Andrés, también, entonces, si hablamos de datos a los cuales hace referencia, es inevitable justamente mencionar este declive intempestivo, ¿no?, de las cifras en seguridad ciudadana. ¿Cómo puedes repetir la pregunta? Decía, bueno, se vinieron a pique de alguna manera más sencilla, ¿no es cierto? Las principales o los principales indicadores también cuando hablamos de seguridad ciudadana en el país respecto a lo que ha sucedido a la pandemia y a lo que venimos atravesando como bolivianos. ¿O cómo están los datos? ¿Cuáles son los datos? Mira, en realidad es que no tenemos, o sea, datos. Lo que está atravesando el mundo entero en realidad no es que hemos cambiado, ha habido un declive, digamos. Hemos entrado a una etapa donde realmente no se tenía información. O sea, lo que hablábamos, el sistema de salud en Bolivia ha colapsado el día cero, porque no teníamos una estrategia plana. Entonces, no es que ha ido decayendo un poco, por ejemplo, la capacidad de atención. No se tenía una capacidad, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, ya hemos atravesado esta pandemia y sería fundamental ver justamente el comportamiento de todo el sistema de salud, poder integrarlo también a la población, ¿no? Poder relacionarlo también con temas de seguridad, ¿no? O sea, cómo se ha comportado la población y qué ha sucedido, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero, ¿no? Y en tema como mencionas, digamos, un declive, en realidad son diferentes variables, ¿no? Si nos vamos netamente a lo que es salud, yo no tendría una respuesta para ver cómo ha ido variando eso, porque ha sido algo completamente nuevo, ¿no? Entonces, como país no tenemos datos, ¿quiénes deberían comenzar justamente con toda esta recopilación, ¿no es cierto?, de datos y de trabajo al que estás haciendo referencia. De hecho tenemos información, ¿no? Y es un problema muy grande en Bolivia el acceso a los datos, el acceso a la información, ¿no? Yo personalmente, digamos, en el área pública no tengo un experticio. Recientemente, a través de un equipo, digamos, de consultores que tienen experiencia y que son científicos sociales en este tema, hemos empezado a realizar este tipo de trabajos en el área de políticas públicas, ¿no? Y realmente ha sido un martirio poder acceder a datos, ¿no? Si bien hemos hecho trabajos relacionados con el Ministerio de Planificación, ellos nos han podido dar datos, pero no se tiene acceso a mayor información, no se tiene. Entonces, es muy difícil. Y la idea es lo que mencionaba, o sea, que las políticas en sí se enfoquen a poder empezar a captar datos y tener estructuras de datos y las herramientas, las metodologías, las estrategias en general se puedan basar en datos, ¿no? Y esto, como decía, ¿no? Esto permite hacer replicable, ¿no? Poder iniciar, obviamente, con las ciudades principales, donde tenemos mayor inversión, poder de armar este tipo de herramientas, ¿no? Y posteriormente replicarlas en todas las zonas, digamos, urbanas, donde tienes la población y donde tienes que
aplicar toda esta información, digamos, y todas estas estrategias, ¿no? Bien, y tenemos una pregunta también de los participantes al panel para que pueda ser respondida por los panelistas. ¿Qué se espera? Preguntan en cuanto a seguridad ciudadana, dado de que estamos a muy pocos días de las elecciones, el día domingo. ¿Cuáles son las perspectivas, es decir, en seguridad ciudadana a partir de las elecciones del día domingo? Bueno, supongo que me toca a mí por ahí. Adelante, Bueno, Enrique. primero también hacer énfasis a lo que hace rato conversaba con Sergio, antes de responder la pregunta, por qué es importante lo que hablar de que no existe información en Bolivia. Por eso es que tenemos que hacer énfasis. En la gestión pasada veíamos de algunos ministerios dar cifras de criminalidad de diferentes áreas que afectaban directamente y reales en la seguridad ciudadana. Y eso se lo puedo decir porque cuando nos pusimos en campaña a hacer el proyecto de generación de información, fuimos a todos los lugares. Uno de ellos era que lo propusimos, lo dejé en México, conseguí el presupuesto para generar todo lo que era el proyecto de gestión policial. La policía es fundamental en la generación, porque muchas de las denuncias de robo, de inseguridad, de violencia intrafamiliar, de muchas cosas que ocurren en las zonas especiales, a los DP, que son denominados en Santa Cruz, a las unidades policiales de los barrios, pero son tomadas todos a mano o en una computadora interconectada con la generación estadística, con la seguridad necesaria y también con la automatización de la información. Entonces, esto es fundamental. No hubo en el anterior gobierno, lamentablemente, una apertura a la necesidad realmente a poder ejecutar estas tecnologías necesarias. Son cosas que tenemos que cambiarlas, son fundamentales. Como decía también Ronnie, el centralismo hace mucho daño al crecimiento que tenemos nosotros en todo este tema de inseguridad. Los ejemplos son en las leyes que mencionaba Mauricio, por ejemplo, 602 en la ley de gestión de riesgo, o en la 264, que es la ley de seguridad ciudadana. Son totalmente centralistas. Ni siquiera se han reconocido un país tan diverso, una divergencia distinta en cada área, que hay que especializarla. No se han tomado en cuenta para hacer esta legislación, que todos podamos ir interactuando, ir creciendo de acuerdo a cómo se ha organizado también la sociedad civil. En Santa Cruz ni siquiera se han tomado en cuenta todo el sistema organizativo operativo de acciones, por ejemplo, contra incendios. O sea, esto es solo un ejemplo, ¿no? Directamente los desconoce. Pero el tema que tampoco, a pesar de que haya salido una ley así, hayan dejado de operar. O sea, la gente, el municipio, la gobernación, los grupos voluntarios han tenido que seguir operando, porque si no operan, nadie atiende los incendios. Entonces no se han tomado en cuenta ni siquiera el avance, pero esto trunca a que se hagan más y el sistema siga creciendo. Entonces realmente hay que hablar muy seriamente la importancia de centralizar todas las acciones que deberían tener los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil, dándole las competencias necesarias para que se pueda operar. También es algo muy importante. Y ahora también lo que decía Carla, estamos en una situación compleja donde domingo ya tenemos nuevamente unas elecciones, venimos con una sensación de inseguridad, no solamente por obviamente los actos de violencia y todo lo que hemos ocurrido de forma muy cercana. Por eso la ciudadanía tiene que ir muy tranquila, no tiene que hacer caso a cualquier provocación que quiera obviamente empañar esto. Tenemos que ir de una forma responsable, siempre mirando dónde se encuentran las autoridades más cercanas, ante ellos, no caer nunca en la violencia entre personas. Esto va a ser fundamental, y también para cuidar obviamente sus bienes materiales, no asistan a sin tener todos los resguardos, sin llevar bienes que puedan ser obviamente instrumentos para que agregan su vida. También está el otro tema que va directamente, que es la pandemia. Si nosotros ya, como hemos venido comunicando, no cumplimos todas las medidas de bioseguridad antes de ir, obviamente, toda la cadena, si es que no nos cuidamos, que es algo muy sensible, muy sencillo, perdón. La gente no tiene que tener miedo, ya sabemos cómo cuidarnos. Es importante ir a votar,
eso tenemos que ir desinfectándonos las manos, los alcoholes que ya casi todos tienen, los barbijos, que es el principal instrumento de cuidado, porque toda esta enfermedad entra por gotitas muy pequeñas por las vías respiratorias, entonces es muy fácil cuidarse, y después toda la interacción de las manos, porque uno lleva mucho las manos y eso hace que nuevamente podamos llevar este contagio no solamente a nuestro rostro, sino a otro instrumento tocando en el camino que vamos a nuestro hogar. Así que ya conocemos cómo cuidarnos. Mi ánimo en todo esto es que vamos a votar, cuidémonos, porque va a ser muy importante el voto de cada uno para el futuro de nuestro país, en las decisiones que tenemos que tomar. Unas decisiones claras y precisas están en nuestras manos. El futuro de esta economía que ha ido en deceso, de todas las decisiones, así que yo los animo a todos a ir a votar. Carlita, muchas gracias. me permite, Gracias, Enrique. no quiero hacer una... Ronald, sus conclusiones también a propósito de este conversatorio, por favor. Bueno, si me permite, yo solamente quería acotar algo más después del resumen que ha hecho Enrique para este fin de semana, que es lo que nos debe estar preocupando. Yo visité cuando era ministro de Hacienda la Argentina, y allí tienen un ministerio de inteligencia. El ministro de inteligencia era un doctorado en economía de Chicago, o sea, el más alto nivel técnico que ustedes se pueden imaginar. Y entonces, estamos hablando hace 20 años, el presupuesto era de $1.000 millones. Solamente acumulación de información, estadísticas, análisis. En otras palabras, un cerebro del gobierno. Eso no lo tenemos en Bolivia. Segundo punto. En los países europeos en general, incluso en Estados Unidos, cuando alguien propone una ley, se tiene que hacer un estudio cuánto cuesta implementar esa ley. Y ese estudio, y esa cifra, ese monto de dinero, tiene que estar vinculado con el presupuesto. Porque en Bolivia creemos que hay que pasar las leyes y por obra de magia se van a resolver los problemas. Las leyes tienen un costo de implementación. Y si no tienen un presupuesto, es igual que no las tengamos. Por eso también tenemos una tendencia muy grande a sobre legislar y querer poner leyes para todos y no simplificar nuestra vida, porque lo poco que tengamos que implementar debería tener un presupuesto. Entonces ahí viene lo que decía Sergio Andrés, la necesidad de tener información para hacer análisis, y ese análisis nos sirve para hacer políticas públicas. Bueno, yo creo que hemos tocado algunos de los temas, es una temática muy amplia, pero creo que estamos conscientes de que hay que dar un salto cuántico en estos temas, y qué mejor que tener a Enrique Bruno y a Sergio Andrés trabajando esto ya y poder irnos avanzando para que el próximo gobierno arranque con otro criterio y con otra perspectiva. Gracias, estimado Ronald. Y también sus conclusiones, por favor, Sergio Andrés Maldonado. Ahora sí. No, prácticamente es eso. Creo que hemos coincidido con las ideas y con todos los temas. Personalmente, repetir, ¿no? que los datos sí juegan un papel fundamental en lo que viene a ser la seguridad ciudadana, y Bolivia no puede quedarse atrás, ¿no? Realmente se tiene que hacer un mayor énfasis en poder hacer uso de los datos y tener la información como uno de los mayores capitales para poder hacer este tema de prevención, ¿no? Poder anticiparnos a este tipo de problemas y poder inclusive simular información para ver el comportamiento, ¿no? Y esta información que nos permita, como decía, hacer prevención y no estar esperando a apagar incendios, y como creo que estamos acostumbrados generalmente acá, ¿no? Pero eso sería por mi parte. Muchísimas gracias, Sergio Andrés. Mauricio, también para finalizar, por favor, Mauricio Taborda. Su micrófono, Mauricio. Gracias. Plenamente coincido con todo lo que se ha conversado, realmente muy enriquecedor, más bien entender un poco más todo lo que involucra la seguridad ciudadana y obviamente una gestión de riesgos. Yo sumaría solamente a las conclusiones la importancia que dice Sergio Andrés de que tengamos prevención. Prevención es fundamental
y está conceptualmente establecido en la normativa vigente de Bolivia, que viene a ser la reducción de los factores de riesgo de desastre en la sociedad y los sistemas de vida de la madre tierra. Entonces, la prevención es fundamental y para poder prevenir definitivamente se tiene que tener información confiable, información integral en todo nuestro país en su totalidad. Y la mitigación y recuperación en caso de una emergencia, como toda operación, en el caso nuestro de hidrocarburos tenemos planes de contingencia, identificamos cuáles son los riesgos y definimos cómo actuar en caso de que se presente un desastre o una emergencia. Eso ya es un tema de mitigación y obviamente posteriormente de recuperación. Pero el gran esfuerzo que tiene que hacer Bolivia, a mi juicio, es prevenir que ocurran los desastres, sobre todo los que el ser humano puede prevenir. Los desastres o las emergencias por causas de la naturaleza, más allá de contar con la información apropiada para poder actuar cuando se presentan esas emergencias, no podemos hacer mucho más. Pero sí lo que nosotros los seres humanos causamos, y para eso todo un análisis de la información como plantean tanto Enrique como Sergio Andrés y por supuesto complementado con Ronnie McLean, nos permite visualizar una mejor Bolivia para todos nosotros, y este tipo de charlas tiende a buscar esos elementos de juicio que nos unan, los criterios, coincidencia de criterios entre bolivianos. Esa sería mi conclusión, Carla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Mauricio. Definitivamente vivimos en un país que no tiene políticas de prevención y eso creo que ha quedado bastante claro con todo esto que hemos conversado acá. Existen algunas certezas, algunos retos que ya se avisoran. Esperemos que todos ellos se puedan encaminar de la mejor manera. Vamos a ir cerrando justamente este tercer conversatorio, agradeciendo muchísimo a los participantes, a nuestros panelistas, la presencia y atención de cada uno de ustedes. Este es el tercero de una serie de conversatorios que está abocado a promover un pacto por el Estado de Derecho, la democracia y plena libertad dentro de la Constitución Política del Estado, con alianzas políticas y ciudadanía en su conjunto, a fin de que exista gobernabilidad en los próximos 5 a 10 años, y eso es lo que realmente esperamos que suceda a partir del domingo, que se van a desarrollar elecciones en nuestro país. Extender la invitación también para todos ustedes al cuarto conversatorio, el cual tratará el yacimiento de litio en Potosí y la minería boliviana. La fecha y la hora del mismo la vamos a dar a conocer mediante redes sociales. Queremos agradecer también a las empresas que han hecho posible este conversatorio, a Gastón y Pablo Pacheco de Natura, a Mauricio Taborga de RTV Gama. Personalmente agradecer como siempre a la empresa Update que confió nuevamente en mi persona una vez más. Y bueno, me parece que todos estos espacios son precisos y es importante estudiarlos desde diferentes aspectos para poder dar soluciones reales a las crisis o a la crisis que se está viviendo en nuestro país post pandemia en diferentes áreas. Gracias una vez más, Mauricio, que es quien organiza todo este tipo de conversatorios. A todos ustedes, a nuestros invitados, Enrique Bruno, Sergio Andrés Maldonado, Ronald McLean Navarro, una vez más con nosotros, y a todos los presentes, gracias y buenas tardes. Esperamos verlos en otra oportunidad. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Gracias, Carlita. Buenas tardes a todos.